vamos a hablar de una gran peruana, una historiadora que está a punto de cumplir 100 años, María Rostorowski. Ella, hija de padre polaco y madre puneña, se fue a vivir de pequeña a Europa, pero cuando regresó a nuestro país, dedicó su vida al estudio de nuestra época incaica. Por eso hemos venido aquí, a la Plaza Manco Cápac, nuestro primer Inca, para presentarles este programa. María Rostorowski es la autora del libro de ciencias sociales más vendido y del que más reediciones se han hecho en el Perú, Historia del Tahuantinsuyo. Con inmenso placer comenzamos este programa dedicado a su vida y a su obra. Soy Norma Martínez y esto es Sucedió en el Perú. Tuvo la audacia de, siendo autodidacta, escribir probablemente la mayor obra sobre el Perú prehispánico. Me parece alucinante que cómo una mujer, una persona, pudo haber logrado todo lo que ella ha logrado sola. María Rostorowski nació en Lima, en el distrito de Barranco, el 8 de agosto de 1915. Su padre fue el ingeniero agrónomo polaco Jan Rostorowski y su madre, la puneña Rita Tovar del Valle. El padre de María, Jan Rostorowski, fue un joven bohemio e inquieto. Cuando se le presentó la oportunidad de viajar a Sudamérica, no lo dudó. Así llegó al Perú y conoció a Rita Tovar en el balneario de La Punta. Los jóvenes se enamoraron y poco después se casaron. De esta unión, mezcla de polaco y puneña, nacería la futura gran investigadora peruana. Mi abuelo era un hombre encantador, muy culto polaco. Y mi abuelita, puneña, peruana, una mujer muy dulce. Jan y Rita tuvieron 2 hijas. Sí, María tenía una hermana menor. Su nombre era Clara. La familia vivió en diversos lugares de Lima, como Miraflores y Ancón. Siempre inquieto, el padre de María decidió viajar a Europa con toda la familia. Corría el año 1920. La pequeña María tenía apenas 5 años de edad. Los Rostorowski Tovar llegaron a París y de allí se trasladaron a Polonia. En la patria de su padre, María tuvo una Navidad inolvidable. La nieve, los trineos y los enormes pinos la dejaron impresionada. Me acuerdo de la primera Navidad en Polonia, la Navidad más linda que he visto en mi vida y la única, creo, que me impresionó. Era frío, pues con nieve, todas esas cosas, pues de mucha nieve.
Y mi primo mayor me dijo que si quería acompañarlo en trineo a escoger el pino en el bosque. Entonces fuimos al bosque, en trineos, lindo, con campanitas de plata que suenan. Mi madre no se le sentaba el clima de Polonia, nos quedamos 2 años, muy continental, muy rudo, muy fuerte el clima. Entonces nos fuimos a Francia y compró una hacienda en el corazón de Francia. Estábamos en el campo. Yo siempre tenía una niñez campesina en el campo y me gusta mucho el campo. En Europa tuvo una educación, si bien no fue una educación formal, ya que no fue a la escuela primaria, tuvo una institutriz y por su propia cuenta leyó mucho, ¿no? Aprendió por un lado con la institutriz, luego por los libros que su padre le permitía comprar prácticamente lo que ella quisiese. En 1924, María sufrió una terrible pérdida, la prematura muerte de su hermana Clara. La niña de 8 años murió en Suiza, país donde había sido enviada para curarse de la tuberculosis. Mi hermana se enfermó de tuberculosis y entonces no había remedio para la tuberculosis. Nos separaron, ella fue a dar a Suiza a un sanatorio, ya nos separaron de hecho, y yo me quedé en el campo. Después se murió, para mí fue, yo tenía 8 y ella 7. En la campiña francesa, María tuvo una niñez campesina y solitaria. Allí nacería su amor por la naturaleza y la lectura, rasgos que la acompañarían toda su vida y delinearían su futuro. También tenía permiso para escribir a París a una librería, para comprar libros. Y pedí algo para conocer el nombre de las plantas. Yo, si no soy historiador, hubiera sido botánica, si hubiera seguido en el colegio en Inglaterra. Desde pequeña, María mostró un carácter fuerte y decidido. Solía escaparse del cuidado de las institutrices. Odiaba la sobreprotección a la que era sometida. Ahora, yo creo que debo haber sido insoportable con las institutrices, porque ellas me fastidiaban la paciencia. Íbamos de paseo y me hacían recitar los verbos irregulares franceses. Por supuesto, los recitaba al revés. Les daba una cólera terrible. Y yo me divertía. Pero también ellas eran insoportables. Y yo también. Me escapaba. Tenía otro escondite también, un árbol. Un pino muy frondoso donde me subía al pino y nadie me encontraba. Y todos llamaban, Mademoiselle Marie, Mademoiselle Marie. Y Mademoiselle Marie estaba arriba en el árbol trepada. María se sentía muy sola, quería tener amigas. Por esa razón, le pidió a su padre estudiar la secundaria en Inglaterra. Tras rendir un examen, fue admitida en una escuela británica. Allí, conoció exigentes niveles académicos y deportivos. Pedí a la librería que me mandaran prospectos de colegios ingleses. Por supuesto, escogí el más bonito. De figura, era precioso. Un gran colegio enorme. Escribí una carta, me mandaron mi examen, di mi examen y fui donde mi padre y le dije, me tienes que mandar al colegio. Mi padre dijo, muy bien. Bueno, entonces fui al colegio de Inglaterra, pero no me di cuenta que yo estaba sola en Inglaterra y mis padres vivían en Francia. El colegio muy bueno, pero las gringas muy deportistas. Yo nunca he sido deportista. A mí lo único que me ha gustado es montar a caballo, la equitación y caminar.
Pero estas gringas todo el santo día, hasta el día libre, seguían con la pelotita correteando. ...1930 fue el año de la crisis económica mundial. La familia Rostorowski optó por volver a Polonia. María era ya toda una señorita. Tenía 15 años. Fueron tiempos de bailes y reuniones sociales. María se casó a los 19 años con el joven y galante aristócrata polaco Zygmunt Broel Plater. La joven pareja se fue a vivir a una hacienda del interior de Polonia. Era guapo, bailaba muy bonito, bailaba muy bien, cantaba precioso. Bueno, era hacendado. Está bien, me casé. Poco después de casarse, María decidió venir al Perú. Como le ocurría a su madre, María tampoco terminaba de acostumbrarse a Polonia. Antes del año, creo. Yo dije ya, le dije a mi marido, ¿te vienes? Yo tenía 2 brillantes muy lindos. Yo vendo los brillantes, me voy al Perú. Si quieres, vienes conmigo, si no, te quedas, pero yo me voy. Entonces nos vinimos, él vino al Perú. Nunca me podía decir, tú me llevas. No. En 1935, los recién casados arribaron al Callao. Venían junto a Jan Rostorowski y Rita Tovar, padres de María. La joven pareja se estableció en Lima, pero luego se trasladó al Cusco, ciudad donde María quedó deslumbrada por el cielo serrano. El matrimonio tuvo una hija, Cristina Broel Plater. Sin embargo, la unión no funcionó y la pareja terminó divorciándose. Se divorció, ¿no? Que eso también era algo muy extraño para una persona, una mujer de la clase alta limeña de esa época. A los 28 años, María Rostorowski se volvió a casar, esta vez con el empresario Alejandro Díez-Canseco. Él la animó a estudiar el pasado andino. Era una época en que se publicaban las crónicas indianas. María andaba en búsqueda de su identidad. En Europa siempre se había sentido extranjera y ahora tenía curiosidad por conocer la historia de su país natal. Ella es de nacimiento peruana, o sea, eso ni hablar, pero ha estado entre 2 mundos, pero en algún momento finalmente creo que el esposo, Díez-Canseco, la asentó, la enraizó al Perú, y a partir de ahí es que comenzó a escribir. Su interés por estudiar el pasado andino fue recibido fríamente en el ambiente académico. Ser mujer y encima autodidacta jugaba en su contra. Interesada en la historia incaica, María Rostorowski leyó uno de los pocos libros escritos sobre el Tahuantinsuyo, The Incas of Peru, Los Incas del Perú, de Sir Clements Markham. Pero, a decir verdad, lo halló muy superficial. María viajó por el Perú junto a su esposo. De esa forma, se fue animando a escribir la biografía de uno de los incas más importantes, Pachacútec.
Raúl Porras Barrenechea, a quien vemos en este monumento cerca de la avenida Díez Canseco, en Miraflores, fue el maestro de María Rostorowski. Ellos se conocieron en Ancón. Ella estaba absorta en la lectura de un libro de José de la Riva y eso llamó la atención del maestro. Cuando ella le confesó su interés por la historia, él le aconsejó fichar y buscar bibliografía y también asistir a cursos libres en la Universidad de San Marcos. Así, María Rostorowski tuvo la oportunidad de asistir a clases dictadas por los grandes de las ciencias sociales como Julio Cetello, Luis Eduardo Valcárcel y Luis Jaime Cisneros. Estábamos en Ancón un invierno, entonces estaba escribiendo cuadernos, anotando. Y entonces le conté a Porras, porque me preguntó cómo así que leía Ribagüero. Y yo le dije que quería hacerlo, la biografía. Le pareció muy bien, me dijo, ah, muy bien. ¿Cómo lo hace? Yo le enseñé mi cuaderno. No, me dijo, eso hay que votar, hay que hacer fichas. Me enseñó a hacer fichas, desde fichar. Me dio bibliografía, que eso es lo más difícil en la investigación, conseguir bibliografía. Porras era amigo de la familia Díez Canseco Rostorowski, de hecho visitaba frecuentemente esa casa. Así, María tuvo la fortuna, la inmensa suerte de ser discípula del maestro, de asimilar sus enseñanzas. Él le dijo que era imprescindible visitar los archivos. Cuando ella lo hizo, se topó con un problema. No entendía la escritura del siglo XVI. Para entenderla, estudió paleografía, es decir, la ciencia que ayuda a descifrar las escrituras antiguas. Raúl Porras era una persona que dejó huella en toda persona con quien trató. Porras le animó a que hiciera cosas que le interesaban, que eran las cosas de la conquista, de los cronistas, de los indios, los incas, y ella iba a clases de Porras y se fue formando gracias al estímulo de Porras y también a lo que ella leía por su cuenta propia. El primer libro que María Rostorowski publicó trataba sobre el Inca Pachacútec. La idea de ella era desmitificarlo y ahondar un poco en el personaje real. Este texto ganó en 1952 el Premio Nacional de Cultura y fue editado al año siguiente con el nombre de Pachacútec Inca Yupanqui. Porras Barrenechea le sugirió a María Rostorowski que después de este trabajo investigara sobre la vida del virrey de Toledo, pero ella no estuvo interesada en eso. Ella quería investigar sobre la etapa incaica y lo tuvo claro desde siempre. Decía que esta época había sido poco estudiada. Su monografía sobre Pachacútec ganó el Premio Nacional de Cultura en 1952, pero la decisión del jurado fue anulada de manera arbitraria. Al año siguiente, en 1953, su trabajo se convirtió en libro, publicado bajo el patrocinio de Raúl Porras. Empezaba así su prolífica y exitosa carrera académica. Su primer libro, Pachacútec Inca Yupanqui, es un ejemplo de biografía de un personaje histórico. El libro era un hito en su momento, de hecho era muy novedoso porque ahí planteaba la figura del correinado entre el Inca y su hijo, que era una cosa que nadie había propuesto hasta ese momento.
archivos limeños. Ella fue una de las primeras en estudiar la costa en su etapa prehispánica. La información existente era abundante. María Rostoroski investigó en cuanto archivo encontró. Estuvo 2 años en el Archivo General de Indias, en Sevilla, trabajó en el Archivo Arzobispal de Lima, en el del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los archivos departamentales de Trujillo, Arequipa, Tacna y, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, el AGN, como le dicen los historiadores. Justamente estoy aquí y estoy impresionada verdaderamente por este lugar. No saben lo grande que es y la cantidad de material que tiene. Una vez que María encontraba los datos, los documentos que buscaba, se iba al campo para contrastar la información de la fuente con los vestigios, los restos arqueológicos del lugar. En esta labor la acompañaba un grupo de arqueólogos, un grupo de investigadores y en muchas ocasiones alguno de sus nietos. Se me abre la costa y entonces yo digo, si no puedo estudiar el Cusco y todos los documentos cusqueños, estudio los documentos costeños. Si ya he encontrado algo, si sigo trabajando, vamos a ver qué descubro. María Rostoroski complementó su labor en archivos con el trabajo de campo. Ese fue su sello personal a lo largo de su vida. En esas salidas iba en compañía de sus amigas arqueólogas, primero con Josefina Ramos de Cox y luego con Ana María Soldi. Ella iba con la doctora Ramos, que era su colega, que ya murió hace muchos años, pero iba a hacer trabajo de campo y todos nos subíamos al carro y nos íbamos de campamento con la abuela, era genial, hemos ido a Canta, hemos ido a Chala, hemos ido a varios sitios con ella, así toda la familia, pero ella iba a trabajar, nosotros todos nos trepábamos a vacacionar con ella, ¿no? Publicó un documento sobre los cocales de la zona de Canta, en el valle medio del río Chillón. Y no solamente se guió de la información que ella recogió de ese documento, sino que salió a caminar al campo y mientras caminaba con el documento a la vista, preguntaba, ¿dónde queda este lugar? Y la gente del siglo XX, en ese entonces, tenía todavía la memoria de los nombres de los lugares del siglo XVI.
Que la zona andina, el área andina, no es únicamente la sierra, como se puede pensar equivocadamente, ya que la cordillera ejerce una influencia para ambas vertientes, hacia ambas vertientes de los Andes, ¿no? La costa es también andina, está influenciada no solo geográfica, sino también social e históricamente por las altas montañas. Y eso mismo sucede de manera equivalente con la Amazonía.
Pidió a María Rostorowski volver a integrarse al equipo de investigadores del IEP. Ella aceptó la propuesta y de inmediato se integró a ese equipo, se puso a afinar sus investigaciones y desde entonces no dejó de publicar libros, casi siempre bajo el sello editorial de esta casa. Antes de reintegrarse por completo al IEP, esta institución había publicado sus trabajos Etnia y Sociedad en la Costa Peruana Prehispánica y Señoríos Indígenas de Lima y Canta. Ambos estudios, de un marcado carácter local y regional, permitieron comprender la interrelación social y geográfica que existía entre las etnias de la costa central y del sur del Perú. Hasta que María entró al archivo y comenzó a hablar de la población indígena costeña, tanto de la costa central como de la costa norte, no se había hecho ningún estudio histórico al respecto. En el IEP, María Rostorowski se sintió siempre muy cómoda. Tenía la tranquilidad necesaria para investigar y escribir. Sus amigos y compañeros cariñosamente la llamaban Marita. Llegaba a las 8 de la mañana al instituto manejando su carrito. Le interesó siempre esta época, este periodo de nuestra historia, probablemente sabiéndose descendiente de madre puneña. De hecho, a María Rostorowski le gusta definirse como una chola polaca. Historia del Tahuantinsuyo fue publicado por primera vez en 1988 por el Instituto de Estudios Peruanos. En este texto, María Rostorowski hizo gala de sus dotes como acuciosa investigadora y utilizó una prosa entendible para cualquier tipo de público. Y yo le agradezco mi historia del Tahuantinsuyo, agradezco a Porros y agradezco a Murra y agradezco a mi marido, porque mi marido me enseñó el Perú. Sí, es un libro que ha sobrepasado los 100.000 ejemplares, entonces es realmente algo increíble. Desmistificó toda la historia del Tahuantinsuyo. Tuvimos que aceptar que el Tahuantinsuyo fue una época histórica del Perú con todas las características de otras culturas, pero que no fue de ninguna manera el paraíso perdido, ¿no? Muchísima gente conoce a María Rostorowski a través de ese libro que se lo dieron a leer en el colegio, en los primeros años de universidad. Creo que hacer una síntesis ya es importante en nuestro país.
Ella es una de las pocas investigadoras especializadas en obras orientadas a los estudios de género o la permanencia y cristianización de cultos prehispánicos. Sí, ella fue pionera con esos temas de ver el género y la posición de la mujer en el mundo precolombino. Es algo que tampoco se había visto mucho. De hecho, el primer libro dedicado a eso, que es un estadounidense, es del 86 por ahí, y es más o menos el momento en que ella comienza a trabajar el tema y publica un buen trabajo en el IEP sobre la mujer en el Perú prehispánico. María descubrió que uno de los huecos que hay en la historia es cuál fue el papel de la mujer en la historia. Y entonces comenzó a escribir varios temas sobre y que se hizo conocida, venían hasta escolares a buscarla, a visitarla, porque había profesores que le decían, vayan, entrevisten a la doctora Rostorovsky y hagan una monografía. Entonces venían al instituto. Y luego ella misma la invitaban a colegios a que fuera. Era muy afecta al contacto con la juventud. Entonces era en ese sentido una buena maestra, pese a que no le gustaba mucho hablar en público. María en ese sentido también dio lecciones de cómo a los chicos, ¿no? A la juventud, cómo investigar. Su deseo de reforzar la identidad nacional de los más pequeños la impulsó a escribir cuentos para niños. Estos relatos estaban basados en mitos e historias andinas. En 1996 publicó La muerte del sol y otros cuentos del antiguo Perú. Y más adelante, El origen de los hombres y otros cuentos del antiguo Perú. Sus nietos y bisnietos tuvieron la fortuna de escuchar esos relatos de boca de la propia autora. En la noche me daban unos cuentos como de historia del Perú, pero para niños. Y yo me quedaba leyéndolos y me encantaba. Después le preguntaba, porque era sobre una mujer que se tapaba con la tierra y me encantaba. A mí los cuentos me encantan y ella siempre me da esos cuentos de niñita. En los últimos 20 años, las condecoraciones y homenajes para María Rostorovsky se hicieron frecuentes. En 1990 le entregaron la Orden de las Palmas Magisteriales en el grado de Amauta. Se trató de un reconocimiento especial, ya que ella era una estudiosa autodidacta y nunca pudo dictar cátedra en la universidad. De igual modo, muchas universidades de Lima, Arequipa y Trujillo la distinguieron con el grado de doctor honoris causa.
En 1996, cuando María Rostoroski cumplió 80 años, fue evidentemente homenajeada por el Instituto de Estudios Peruanos. Se publicó este volumen que se llama Arqueología, Antropología e Historia en los Andes, homenaje a María Rostoroski. Como persona es mi abuela de toda la vida, muy amorosa, siempre muy pegada a sus nietos. Como persona famosa, digamos, eso fue en los últimos 20 años, porque antes era una mujer que trabajaba, que tenía su trabajo importante, pero no tuvo digamos, el boom que fue en los últimos 20 años con la cantidad de homenajes y premios que fue recibiendo. Todos nos queremos mucho, somos muy unidos. Mi hija es una excelente hija. Ahí tengo un trofeo. Sí. Léelo. Es el Oscar que mi nieta me da. En el año 2010, la Universidad de Varsovia, en Polonia, la reconoció también como doctor honoris causa. Y en junio del año 2012, el Ministerio de Cultura la condecoró como Personalidad Meritoria de la Cultura por su importante contribución en la investigación y difusión de la temática precolombina peruana. Debido a su avanzada edad, este último reconocimiento lo recibió en su propia casa. Todos esos merecidísimos galardones son el justo premio a una vida dedicada al estudio de la historia peruana. El historiador maneja la fuente escrita y te puede decir todo lo que quieras sobre documentos, sobre libros, sobre fuentes impresas, fuentes inéditas, archivos, etc. El arqueólogo te habla de la evidencia material, de las estructuras, de la cerámica, de los restos óseos. Es muy difícil que un arqueólogo maneje bien la fuente escrita y lo contrario también, que un historiador entienda la cerámica, la iconografía. En el caso de María, tiene un conocimiento amplísimo de fuentes escritas, de fuentes geográficas, del campo, de la biología, de las plantas, de los animales. Para ella el mundo es integral, es un todo, y así lo entiende y así lo explica en sus obras. Es la segunda historiadora grande que tiene el Perú, la primera fue Ella dice siempre que no se puede amar
lo que no se conoce. Así que todos debemos estarle agradecidos por habernos enseñado a conocer y a amar nuestro pasado. Desde el Instituto de Estudios Peruanos, este hermoso lugar que fue como su segunda casa, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.